Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos estén viendo en estos momentos. Y voy a abrir el chat para que nos pongan de dónde nos están viendo, porque en el registro más de 10 países pusieron, se pone México otro y de repente vimos que había demasiados inscritos de otros países justamente para la sesión del día de hoy. Los que somos de México seguramente ya nos conocemos, pero quien esté de otro país lo pone en el chat y se da muy padre el saber que están conectados desde otro lado de que no sea México. Bienvenidos a nuestra segunda, llamémosle temporada en Med Scientific en cuestión de sesiones académicas. Hubo una ligera pausa para recargar pilas y el equipo incluso se revolucionó y aparte tenemos más personas en el equipo que ya los conocen pero que toman una parte más ya operativa dentro de todo el tema de lo que hacemos en Net Scientific. Esta segunda mitad del año es retadora para todos nosotros porque cerraremos el año con un evento presencial, que es el Expo Microbiota, que seguramente lo conocen, y si no, pronto lo conocerán, que va a ser en Ciudad de México, en Polanco, para ser más exactos, y que pues reunirá expertos de talla internacional, e investigadores, profesores que se dedican al tema de microbiota y su punto de vista en la salud, ¿no? Vamos a tocar temas que en otros congresos no se tocan, ¿no? Vamos a ser los primeros en hablar del viroma de la microbiota. Vamos a exponerles conceptos innovadores como lo es el Transkingdom a nivel de reinos bacterianos, de virus, también el tema de la confrontación bacteriana, ¿no? Esta nueva propuesta que, bueno, nombrada quizá nueva porque siempre ha pasado quizá desde hace 2.000 millones de años, pero nos estamos dando cuenta, ¿no? Que en la microbiota hay muchas, muchas cosas. Y también tendremos foros donde estaremos con tres expertos en el tema discutiendo puras preguntas y respuestas de ustedes. Entonces, les decía yo, es algo retador también porque iniciamos también nuestra parte de cursos, como hemos venido manejándolo durante estos 2 años que ya estamos a punto de cumplir en Med Scientific. Y también cerraremos con un diplomado que se presenta el día viernes de obesidad y diabetes. Pero bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a revisar un tema desde un punto de vista innovador y dedicándole ahora sí el tiempo que se merece al área de los prebióticos. Si bien pensamos, ¿no? Que la microbiota parte desde los probióticos como moduladores y pues la respuesta es no. Antes de eso está la alimentación y de hecho los prebióticos pues entran por ahí. Entonces, eh, eh, ahora sí, vamos a darle el marco que merece toda esta parte de las fibras, toda esta parte de alimentación para mantenimiento de la eubiosis de la microbiota y justamente por eso es el tema de hoy y el lanzamiento al acabar la clase de nuestro curso especializado de prebióticos, ¿ok? Y bueno, para nuestra charla, nuestra clase del día de hoy, pues tengo el gustote de presentarles a la doctora Estefanía Fuentes Medel, que también aprovechamos para felicitarla por la semana pasada su obtención de grado de la doctora. Hizo el doctorado en ciencias químicas en el área de bioquímica y biología molecular en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP. De formación es licenciada, también es maestra, licenciada en nutrición, es maestra también en nutrición clínica. Y bueno, a partir de la semana pasada también ya forma parte de la dirección académica general de Med Scientific. Entonces, estará por ahí la firma y su visto bueno en todo lo que hagamos a partir del día de hoy. Y pues esta es una manera de expresarte nuestro reconocimiento, nuestro cariño, Steffi, y pues bienvenida ahora a tu academia. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Uri, por la presentación, por este reconocimiento, este espacio. Y pues me da mucho gusto, es un placer estar el día de hoy con ustedes, compartiendo este espacio. Y bueno, de igual forma, desde la dirección académica les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, a Med Scientific. Nos da mucho gusto saber el crecimiento, justo que pues tenemos presentes a personas de toda la República y también de otros países y eso de verdad que nos da mucho gusto y pues bienvenidos a este espacio. Como lo comentaba Uri, el día de hoy vamos a platicar acerca de los
prebióticos un poco más a detalle. Vamos a hablar de el presente, cuál es el futuro también de los prebióticos y cuál es la importancia que tiene el poder analizar un poco más a detalle este tipo de bióticos. Así es que espero que lo disfruten mucho, generar también otras dudas por ahí que nos permitan pues ir abriendo este campo de curiosidad en el área de prebióticos. Así es que vamos a comenzar. Bueno, eh, esta imagen me gusta mucho porque pues justo nos muestra una construcción, ¿no? Y en esta construcción podemos observar el techo que habla de nuestro microbioma y podemos observar una base sólida que es el ejercicio y la dieta. Y como pueden observar entre el techo y la base, tenemos diferentes columnas, ¿no? Estos pilares que permiten comunicar y mantener firme y sólido nuestro microbioma. ¿Cuáles son esas columnas? Pues los bióticos, ¿no? Y como pueden observar aquí, tenemos tanto los prebióticos, los probióticos, los posbióticos. Entonces, esto me gusta porque metafóricamente nos habla, pues que nuestro microbioma, la composición y la estructura de nuestro microbioma van a ser factores que determinan el desarrollo y la salud humana adecuadas en cualquier etapa de la vida. Pero como podemos observar, si no tenemos una base sólida, si no tenemos una modificación en nuestros hábitos de vida, ¿no? En ejercicio físico, en nuestra alimentación, por más que indiquemos un probiótico, un prebiótico, un posbiótico, difícilmente vamos a lograr que el microbioma sea adecuado, ¿no? O el favorable para nuestra condición fisiológica. Así es que en la actualidad, pues la investigación está centrada en identificar cómo es la proporción, cómo es la forma ideal de cada uno de estos pilares. ¿No? Ya sabemos mucho acerca de los probióticos, ¿no? Sabemos algo acerca de los prebióticos y bueno, un poco menos acerca de posbióticos. Y justamente nuestro enfoque en la actualidad es identificar cómo es la proporción que debe seguirse acerca de estos bióticos ideal para asegurar que todos los elementos de esta construcción estén en armonía. Y justo el día de hoy nos vamos a enfocar en solamente este pilar. No vamos a hablar un poco más acerca de los prebióticos que conocemos en la actualidad, que vienen en un futuro y hacia dónde podemos dirigir nuestro punto y nuestra área de oportunidad para mejorar y dar respuesta a este pilar. Bueno, como muchos nosotros hemos escuchado acerca de los probióticos, vamos a definir rápidamente los diferentes bióticos para tener muy clara la definición de un prebiótico. Recordemos que un probiótico, por definición, es aquel microorganismo vivo que cuando se administra en una dosis adecuada va a generar un efecto saludable a nuestro huésped. El prebiótico, pues muchas veces decimos que es el alimento para el microorganismo. Sin embargo, va mucho más allá. Un prebiótico lo definen como un ingrediente alimentario que es tradicionalmente no digerible y algo bien importante es que va a estimular de manera selectiva el crecimiento o la actividad de diferentes microorganismos, particularmente bacterias que se encuentran en nuestro tubo digestivo. Vamos a ver que existen criterios para poder definir un prebiótico. No cualquier sustancia va a ser considerado un prebiótico. Así es que ahorita lo vamos a platicar un poco más a detalle. Cuando hablamos de un simbiótico, hablamos de una combinación de un prebiótico y un probiótico, ¿no? Y que pueden actuar tanto de manera potencial como de manera sinérgica. De ahí viene el término de simbiótico, de sinergia. Y de igual forma, posbiótico. Cuando hablamos de un posbiótico, hablamos que es un microorganismo inanimado, es decir, un microorganismo muerto, que es la principal diferencia con un probiótico, que recuerden que este es un microorganismo vivo. El posbiótico puede ser el microorganismo inanimado o bien alguno de sus componentes. Llámese una parte de la pared, ¿no? Una parte de la membrana, algún sustrato o, por ejemplo, un ácido graso de cadena corta o algún producto que es generado a partir de ese microorganismo y que va a generar un beneficio para el huésped.
Así es que ya teniendo claras las diferencias entre los diferentes bióticos, pues vamos a enfocarnos en los prebióticos. Fíjense que a lo largo del tiempo, la definición de los prebióticos ha cambiado de manera importante, ¿no? En el año 1995, Gibson y Robert Freud, que los van a escuchar muy frecuentemente, definen a un prebiótico como un componente alimentario no digerido que estimulará el crecimiento o actividad de un solo tipo o una cantidad limitada de diversos microorganismos, particularmente bacterias, y que van a mejorar el estado de salud del huésped. En el año 2004, el concepto de prebiótico sufre una modificación en donde agregan, aquí se los pongo con rojito, que es lo que más cambia, agregan que es un componente fermentado selectivamente, es decir, que debe sufrir un proceso de fermentación y que a partir de ello, pues van a generar cambios tanto en la composición como en la actividad de los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota. Y en el 2007, la FAO-OMS ya lo define como un componente alimentario no viable que va a generar un beneficio para la salud del huésped y que se asocia con la modulación de la microbiota. En la mayor parte de los casos, pues esta es la última definición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero lo que sí se mantiene y permanece algunas de las principales características que debemos tener en cuenta como un prebiótico es que suele ser un componente alimentario, que es un componente que no es digerible, es decir, que debe llegar intacto hasta nuestro intestino grueso, hasta nuestro colon, y que debido a esa condición suele ser fermentado por bacterias que se encuentran en nuestro intestino, ¿no? En nuestra microbiota intestinal, y que además van a generar un efecto benéfico al huésped. Eso es algo de lo más importante que debemos contemplar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice la ISAP, ¿no? La Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos? La ISAP define a un prebiótico como un sustrato que es utilizado selectivamente por microorganismos, por bacterias de nuestra microbiota y que va a generar un efecto benéfico para la salud. Entonces, si se dan cuenta, comparte características muy similares a la definición previamente establecida por la FAOPS. De igual forma, algo sumamente importante, al igual que los probióticos y al igual que los posbióticos, es que para que se pueda dar el título de un prebiótico, se necesita demostrar los beneficios que tienen en el huésped pero en estudios bien controlados. No cualquier molécula va a ser definida como un prebiótico porque necesitamos demostrar que realmente en un estudio clínico, ¿no? En diferentes ensayos clínicos, tienen un efecto favorable para el huésped. Eso es bien importante considerarlo. ¿Y por qué hago mucho énfasis? Porque ahorita les voy a mostrar algunas moléculas que se han sugerido tienen efecto prebiótico pero que no hay ensayos clínicos suficientes que demuestren ese efecto, por lo cual hasta el momento no se les puede llamar prebióticos, pero posiblemente tengan un efecto favorable. Y de igual forma, el mecanismo por el cual generan un beneficio es a través de productos metabólicos microbianos. Es decir, por ejemplo, puede ser que yo consuma un cierto tipo de fibra, ¿no? Puede ser que yo consuma un galactoligosacárido, por ejemplo. Sabemos que es un prebiótico, pero realmente quien me ejerce el efecto de prebiótico es un producto secundario, ¿no? Es un producto del metabolismo del galactoligosacárido. Por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. No es directamente la molécula en la mayoría de los casos, sino que es un metabolito que se produce secundariamente a la transformación de la molécula inicial. ¿Vale? Eso es importante y ahorita también se los voy a mostrar. Y algo también importantísimo es que así como en los probióticos hablamos de una dosis, hablamos de una cantidad específica de microorganismo para ejercer un efecto benéfico, también ocurre en el prebiótico. Para que una molécula prebiótica pueda ejercer un efecto favorable, un efecto biológico, necesitamos establecer una dosis adecuada, que ese es uno de los puntos que a veces fallamos mucho.
¿no? Hablamos de un tipo de molécula prebiótica, pero a veces no alcanzamos una dosis que se considere con un efecto prebiótico. Así es que recuerden que todos los bióticos necesitamos una dosis específica, una dosis establecida, y también hablamos de una seguridad prebiótica, ¿vale? Es decir, en dosis elevadas también puede generar un impacto poco favorable en nuestro microbioma, ¿no? Entonces, eso es bien importante considerarlo de igual manera. Bueno, ahora ya hablamos un poco de la definición. Vamos a definir la clasificación de los prebióticos. Les muestro esta gráfica, esta imagen. Esta imagen también la propone Isaac. Y bueno, como pueden observar, tenemos diferentes tipos de prebióticos, ¿no? Existen diferentes moléculas consideradas como prebióticas. Y aquí les muestro otra definición. Esta definición es muy bonita, lo establece Gómez y López en el año 2019, en donde definen al prebiótico como una sustancia que es derivada del alimento, que no son digeridos, que no pueden ser digeridos a nivel de estómago o intestino delgado, y que influyen en el crecimiento y la actividad de bacterias presentes naturalmente en el tubo digestivo. Es decir, es una definición muy similar. Pero quiero que vean aquí que la mayoría de los prebióticos son carbohidratos. Y no me van a dejar mentir. Muchas veces cuando escuchamos la palabra prebiótico, se nos viene a nuestra mente la fibra, ¿no? Fibra dietética. Es un hidrato de carbono. Sin embargo, no es el único prebiótico que existe. Existen muchas otras moléculas más. La mayoría de los prebióticos sí van a ser carbohidratos, ¿no? Que encontramos habitualmente en las dietas humanas, en las dietas animales. Sin embargo, podemos encontrar otros compuestos bioactivos, por ejemplo, fenoles. Por ejemplo, pigmentos naturales, péptidos bioactivos, como flavonoides, carotenoides, taninos, glucosinolatos, que van a ser moléculas prebióticas y que de igual forma los encontramos habitualmente en muchos alimentos, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, leguminosas, algas, pescados, cereales integrales. Aquí es muy frecuente encontrar diferentes tipos de prebióticos. Y por supuesto, hay prebióticos que son producidos artificialmente, ¿no? Es decir, de manera industrial. Por ejemplo, galactoligosacáridos, por ejemplo, lactulosa, ¿no? Son algunos de los más comúnmente escuchados y bueno, que son sintetizados a nivel industrial. Entonces, con esto ya es más fácil identificar esta clasificación. Quiero que observen aquí, tenemos una clasificación como moléculas prebióticas. Si se dan cuenta, aquí encontramos, por ejemplo, ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, vamos a hablar del omega 3, ¿no? También es muy común escucharlo. Oligosacáridos, por ejemplo, fosfo, fructoligosacáridos, inulina, galactoligosacáridos, maltoligosacáridos, xiloligosacáridos, oligosacáridos de leche humana, ¿sí? También compuestos fenólicos, fitoquímicos, y vean aquí una partecita de la fibra, ¿no? La fibra que tiene una alta fermentación, una alta tasa de fermentación. Pero vean que también tenemos una clasificación de sustancias o moléculas que pueden afectar a nuestro microbioma, pero que no son consideradas como moléculas prebióticas. Por ejemplo, proteínas, ¿no? Por ejemplo, lípidos, por ejemplo, vitaminas y una parte de fibra. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que no toda la fibra dietética va a ser molécula prebiótica. Solamente algunos tipos de fibra sí actúan como prebióticos, otros tipos de fibra no son moléculas prebióticas, pero sí pueden afectar a nuestro microbioma, ¿no? Pasa lo mismo con proteínas. No sé si han escuchado, pero por ejemplo en la industria tenemos a proteínas que son altamente resistentes, es decir, que no pueden ser digeridas por proteasas en nuestro tubo digestivo. Y al no ser digeridas, entonces llegan intactas al colon y se pueden fermentar, pero no van a ser moléculas prebióticas. ¿No? Pasa lo mismo con lípidos, pasa lo mismo con vitaminas, pero sí pueden modificar a nuestro microbioma. Eso es importante considerar. Ahora, de todos estos moléculas prebióticas, ¿cuáles son los más estudiados, los más conocidos?
fructoligosacáridos y galactoligosacáridos. Son los más conocidos, los más escuchados, ¿no? Los que existe más evidencia científica. Y bueno, como les comentaba, recuerden, uno de los requisitos para poder definir una molécula prebiótica es demostrar el efecto clínico, es demostrar el efecto benéfico en humanos. Y es por ello que estos dos son los más estudiados, ¿no? Son los más conocidos, son los que se definen como moléculas prebióticas porque hay mucha evidencia clínica asociada a su beneficio. Los otros todavía no hay tanta evidencia clínica, ahorita se los mostraré, y bueno, es un área de oportunidad muy fuerte para nosotros, ¿no? A quienes les guste esta área de bióticos, esta es una de las áreas más fuertes en las que podemos enfocar nuestra investigación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de selección para prebióticos? Así como hablamos de ciertos criterios para un probiótico, ¿no? Por ejemplo, la cepa, la dosis, cuáles son los elementos que se utilizan para su producción, también tenemos criterios de selección para prebióticos. ¿Cuáles son esos criterios? Uno, la resistencia a la digestión. ¿No? Es decir, que sea resistente a todas nuestras enzimas digestivas, hacia amilasas, hacia lipasas, hacia proteasas, y que tengan la capacidad de llegar intactos a colon, ¿no? Ese es uno de los puntos más importantes. Segundo criterio de selección, que sea fermentable por nuestra microbiota intestinal, que tenga capacidad de ser fermentada por bacterias que se encuentran en nuestra microbiota, ¿no? Y que sea selectiva por bacterias que son potencialmente benéficas. De tal manera que si se fermentan, entonces vamos a producir una serie de efectos consecutivos, como cuáles, por ejemplo, que aumente la producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, que reduzca el pH de colon, que reduzca la formación de productos finales nitrosos o enzimas fecales y por tanto que genere un ambiente intestinal óptimo, que favorezca una respuesta inmunomoduladora o, por ejemplo, un aumento en el volumen de la materia fecal. Tercer criterio de selección de un prebiótico, que tenga un efecto benéfico para la salud del huésped y que además favorezca de manera selectiva la estimulación del crecimiento de bacterias que se consideran como benéficas. Es decir, que favorezcan de manera selectiva el crecimiento o actividad de aquellas bacterias que tienen una función protectora. Y finalmente, el quinto criterio de selección de un prebiótico es la estabilidad durante el procesamiento de alimentos, ¿no? Por ejemplo, que resistan ante calor, que resistan a cierta temperatura, ¿no? Que resistan a cierto pH del alimento. Es decir, que cuando se procese el alimento, esa molécula resista a ese procesamiento y que esté disponible para que pueda ser utilizado, ¿no? Por nuestras bacterias a nivel intestinal. Estos son los 5 criterios importantes. Si alguna de las moléculas no cumple con algunos de estos criterios, no puede ser considerado como un prebiótico. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a platicar un poquito más a detalle acerca de diferentes prebióticos. Les comentaba, la mayoría van a ser hidratos de carbono. Sin embargo, pues ya vimos que existen algunos otros tipos de prebióticos. Aquí les muestro una de las clasificaciones más conocidas que se basa de acuerdo a la digestión y al grado de digestibilidad y al grado de fermentación. Los prebióticos se podrían clasificar como aquellos no digeridos o parcialmente digeridos, no absorbidos en intestino delgado, mal fermentados por bacterias en la cavidad oral, bien fermentados por bacterias a nivel intestinal o mal fermentados por posibles patógenos a nivel del intestino. Entonces, quiero que vean aquí. Hablamos hace un momento que uno de los principales criterios es que puedan ser fermentados a nivel intestinal, ¿no? Y que no sean digeridos, por tanto, o sea, es decir, que lleguen intactos y que posteriormente puedan ser fermentados. Entonces, ¿qué quiero que tengamos en cuenta? ¿Cuál es uno de los principales mensajes que quiero que se lleven el día de hoy? Que la funcionalidad de un prebiótico va a depender de la diversidad de la microbiota intestinal que tenga el paciente y la funcionalidad de esa microbiota.
Si un paciente tiene disbiosis y yo le doy un prebiótico, tal vez aumento la ingesta de inulina, aumento la ingesta de fructoligosacáridos, aumento la ingesta de galactoligosacáridos. ¿Realmente podré observar el efecto benéfico? Difícilmente. La salud digestiva del huésped, ¿no? Si mi paciente tiene síndrome de intestino irritable y yo aumento un prebiótico, además de agudizar la sintomatología digestiva, pues difícilmente voy a observar el efecto biológico que yo espero, ¿no? Y también la resistencia y capacidad fermentativa del propio prebiótico. Por ejemplo, actualmente es muy famoso, ¿no? Se volvió muy viral el almidón resistente, ¿no? Entonces, muchos pacientes tienen altas ingestas de almidón resistente, pero de igual forma, sabemos que dependiendo del tipo de almidón, puede ser la resistencia que tenga en la fermentación, ¿no? Entonces, difícilmente tal vez observaré un efecto biológico en el paciente. Entonces recordemos que al igual que los otros bióticos, es bien importante analizar previamente a una indicación cómo es la diversidad, la función de la microbiota intestinal de mi paciente, cómo se encuentra la salud digestiva, la salud gastrointestinal, ¿no? Y por supuesto conocer bien cuál es el prebiótico ideal para mi paciente. Y por supuesto las dosis. Eso es una de las partes más importantes. Y bueno, hace un momento les comentaba, es muy común escuchar o asociar prebiótico a fibra, pero recordemos que hay diferencias. Recordemos que comentaba hace un momento, los prebióticos pueden ser una fibra dietética, pero la fibra dietética no siempre va a ser un prebiótico. Así es que recordemos que la fibra dietética es un hidrato de carbono, es un polisacárido, ¿no? Que debido a su estructura química, la presencia de enlaces beta-glucosídicos, no puede ser digerida por las enzimas, las amilasas de nuestro tubo digestivo, ¿no? Y que eso es lo que hace que sea, pues, no digerible, un carbohidrato no digerible. Y es por ello, pues, que algunos tipos de fibra pueden fermentarse, pero otros tipos de fibra, recordemos que no van a tener una baja tasa de fermentabilidad. Entonces, vean aquí la fibra dietética, por ejemplo, como hablábamos de estos polisacáridos no amiláceos, habitualmente los clasificamos en soluble e insoluble, ¿no? Y dentro de ellos encontramos a celulosa, lactulosa, hemicelulosa, inulinas, pectinas, gomas guar. Pero no todas estas fibras tendrán esa capacidad de fermentación, ¿no? Y por tanto, no todas pueden ser considerados como un prebiótico. A diferencia del prebiótico, les decía, el prebiótico va a ser fermentado por un grupo selectivo de microorganismos y dentro de los probióticos, aquí les muestro cuáles son los más comunes, de los más estudiados. Por ejemplo, tenemos a la lactulosa como un disacárido, a fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, isomaltoligosacáridos, giloligosacáridos, oligosacáridos de soya, por ejemplo, transgalactoligosacáridos, que como su nombre lo dice, pues son oligosacáridos. Y dentro de los polisacáridos, ahora sí, algunas partes o algunos tipos de fibra, como por ejemplo celulosa, hemicelulosa, pectinas, inulinas, sí son considerados como una molécula prebiótica. Así es que, pues bueno, este es uno de los puntos también más importantes. A partir de ahora, recuerden que no todos los tipos de fibra dietética van a ser considerados moléculas prebióticas. Y bueno, aquí les comparto una clasificación de la fibra de acuerdo a su solubilidad, de acuerdo a su fermentabilidad, a su viscosidad y una imagen para que quede muy claro, ¿no? Cuáles son las fibras que sí son consideradas como prebióticas. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Pectinas, por ejemplo, vemos galactoligosacáridos, fructoligosacáridos, almidón resistente también, y bueno, algunos otros tipos de fibra que no podrían ser considerados como una molécula prebiótica, como por ejemplo la lignina.
¿no? Por su capacidad fermentativa que tiene. Y de igual forma esta pirámide, no sé si ya habían visto en algún momento esta pirámide, en donde podemos identificar pues justo la asociación de fibras dietéticas con capacidad prebiótica. Y podemos observar que dentro de los polisacáridos no amiláceos tenemos a la inulina, ¿no? De las fibras que podrían ser candidatos a prebióticos, tenemos, por ejemplo, pectinas, oligómeros de micelulosa, eh, por ejemplo, almidones resistentes, ¿no? Pero no todos los tipos, solamente del tipo 2, 3 y 4, ahorita lo platicaremos, y algunos otros oligosacáridos, ¿no? Y las fibras que no son consideradas como tal prebióticos, por ejemplo, almidón resistente de tipo 1 y 5 y la lignina, por ejemplo. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, pues afortunadamente en muchos alimentos vamos a encontrar este tipo de prebióticos, principalmente frutas, verduras, ¿no? Algunos tubérculos y que fácilmente podemos alcanzar esas dosis que nos permitan mostrar un efecto prebiótico en el paciente. Vale, voy a profundizar un poquito, voy a comentarles de manera más detallada algunas de las principales características de ciertos prebióticos, como por ejemplo el fructooligosacárido. ¿No? Los fructooligosacáridos también los conocemos como fructanos de inulina. Es bien importante que no confundamos a los fructooligosacáridos con la inulina. La inulina es un polisacárido. El fructooligosacárido es un oligosacárido. A pesar de que ambos son carbohidratos, no es lo mismo. Como pueden observar, estos FOS son polímeros lineales de fructosa, como lo pueden observar aquí, es decir, son estructuras grandes y se caracterizan por tener enlaces beta. Recuerden que estos enlaces beta no pueden ser digeridos por nuestras enzimas intestinales, lo que hace que lleguen intactos hasta nuestro colon. Y en colon, entonces ahora sí suelen fermentarse. Aquí, por ejemplo, la inulina, para que vean la diferencia, la inulina es un oligosacárido más un polisacárido, es decir, son estructuras más complejas, son estructuras más grandes y que sí son considerados como fibras, ¿no? Como un cierto tipo de fibra. Entonces, ¿cómo obtenemos estos FOS? ¿De dónde vienen? Pues suelen obtenerse de dos fuentes. Uno de ellos es a partir de la hidrólisis enzimática de la inulina, es decir, esta inulina se hidroliza y al hidrolizarse obtenemos a los FOS. O la otra es principalmente por mecanismos industriales, ¿no? A partir de la sacarosa, sufre un proceso que se llama transfructosilación, ¿no? Son cambios metabólicos que permiten obtener a los FOS. Entonces, una vez que ya el FOS llega hasta nuestro colon, van a ser degradados por una enzima que se llama beta-fructosidasa, que es producida, esta enzima la producen bacterias, principalmente de género Bifidobacterium y Lactobacillus. Entonces, estas las degradan, ¿no? Estos van a tener la capacidad de llevar a cabo esta fermentación de los fructooligosacáridos y a partir de ello es que pueden producir diferentes efectos, ¿no? Uno de los más importantes es que regulan el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, se les ha asociado con una regulación de la glucemia, de las concentraciones de colesterol, de LDL, y también ejercen un efecto bifidogénico, es decir, que favorecen que haya un crecimiento de bacterias del género Bifidobacterium. Y bueno, todo ello es a partir de la producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de lactato, la producción de algunos gases, ¿no? Y la modificación del pH a nivel intestinal. Ahora, en la actualidad también estos FOS pues suelen encontrarse en alimentos, ¿no? Se han considerado tanto por Estados Unidos como por Japón como ingredientes alimentarios y es por ello que suelen adicionarlo a múltiples alimentos como yogur, cereales, galletas o algunos otros, ¿no? Incluso estoy segura que lo han visto en polvo.
Entonces, la inulina o algunos FOS, pues se puede encontrar justo así, ¿no? Como en polvo o en algunos alimentos que en nuestro país no es tan común verlos de manera comercial, pero pues ya empezamos a observar algunos inicios por ahí. Bueno, vamos a hablar de otro prebiótico que son los galactoligosacáridos, los GOS. Fíjense que los GOS han sido reconocidos, tienen por la FDA como seguros, ¿no? Tienen una certificación que es GRAS FDA. Sabemos que los galactoligosacáridos pues los encontramos habitualmente, como su nombre lo dice, en productos lácteos, ¿no? Los encontramos en leche, tanto en leche humana como en leche animal, yogures y algunos lácteos. Se pueden obtener a partir de dos fuentes de manera muy similar a los FOS. Uno es a partir de la lactosa. Cuando nosotros consumimos lactosa, ¿no? Hay algunas bacterias que sintetizan una enzima que es la beta-galactosidasa. Y a partir de ese metabolismo, pues se pueden obtener estos GOS. También se pueden producir a nivel industrial, ¿no? A partir de la lactosa, utilizando otra enzima que se llama galactosiltransferasa. A partir de eso es que se pueden obtener estos GOS. ¿Cuál es el efecto que se ha relacionado con los GOS? También, ¿no? Se ha visto que estimulan el crecimiento de bacterias, pero específicamente de bacterias ácido lácticas. Y es por ello, pues, que se les ha considerado que pueden generar un efecto benéfico en el humano. También en Estados Unidos y en Japón han sido considerados como ingredientes alimentarios, ¿no? Y pues bueno, a pesar de que los encontramos habitualmente en productos lácteos, también podemos encontrar en algunas frutas, en algunas verduras, aunque en menor cantidad. Ahora, asociado a esto, tenemos otros oligosacáridos, estoy segura que los han escuchado, que son oligosacáridos de la leche humana, también conocidos como HMOs. Recordemos que en la leche humana, pues bueno, el principal disacárido que vamos a encontrar es la lactosa, ¿no? En un 10%, pero también encontramos estos oligosacáridos de manera importante, aproximadamente entre 12 y 14 gramos por litro. Fíjense que estos oligosacáridos tienen una forma muy particular. Van a presentar en un extremo una lactosa y en otro extremo, como lo observan aquí, podemos encontrar dos estructuras, dos moléculas, una que se llama fucosa y otra que se llama ácido ciálico. Entonces, a partir de esto es que esto es lo que les da la característica de que no puedan ser digeribles, de que no se digieran en nuestro intestino. Y es por ello, pues, que pueden llegar de manera intacta al colon y generar el efecto prebiótico. Fíjense que de la leche humana, pues se ha visto que estos oligosacáridos se encuentran en mayor abundancia en el calostro, ¿no? Que aproximadamente vean las concentraciones, pasa de un 12 a 14 ya en la leche madura, en el calostro entre 22 y 24 gramos por litro. Y fíjense que se han identificado cerca de 200 diferentes oligosacáridos de leche humana. Sin embargo, pues todavía no se conocen todos muy bien. Aproximadamente 80 son los que han sido caracterizados un poco más a detalle, pero lo que sí se conoce es que estos oligosacáridos tienen un efecto prebiótico a partir de un efecto bifidogénico, es decir, favorecen que se produzcan, crezcan bacterias de género Bifidobacterium y también tiene un efecto antiinfeccioso, ¿no? Es decir, tiene un efecto indirecto a partir de esta bifidogénesis y un efecto directo a partir de que bloquean la adhesión o que patógenos se peguen o se queden adheridos a nuestra mucosa intestinal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sean moléculas prebióticas altamente potentes. Actualmente, pues también sabemos que se comercializan muchas fórmulas lácteas que ya tienen galactoligosacáridos o fructoligosacáridos, ¿no? Ya encontramos muchos en el mercado. Sin embargo, pues recuerden que algo importante es establecer la dosis, ¿no? Algunas pueden tenerlas de manera similar o en concentraciones similares a la leche humana. Sin embargo, pues sí se ha visto que hay mecanismos que no son tan eficientes como la leche humana.
¿no? Entonces también, pues ahí es otro mundo en donde una clase completa se podría hablar acerca de esto. ¿No? Y pues bueno, sí es importante también cómo se combinen estos GOS y FOS en las fórmulas lácteas para asegurar que tengan un efecto adecuado en el bebé. Vale, tenemos otro prebiótico altamente escuchado que es la lactulosa. Fíjense que esta lactulosa pues ha considerado como el prebiótico más sencillo. Es un disacárido. También se puede encontrar o conocer como 4 beta de galactosil piranosil 1 de fructosa, ¿no? De forma más sencilla, pues la llamamos lactulosa, pero es un disacárido sintético, es decir, está compuesto por dos monosacáridos, uno de ellos es la fructosa y otro de ellos es la galactosa, como observan aquí, esta es su estructura. Esta lactulosa, al ser un disacárido sintético, pues de igual forma eso le da la capacidad de la característica para que no sea digerido, nuestro tubo digestivo alto, y por tanto pues pueda llegar directamente a colon. Y en colon, tanto bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium pueden ejercer esa fermentación. También su efecto prebiótico se ha visto que es a partir de un efecto bifidogénico, favorece ese crecimiento de bacterias Bifidobacterium. También la lactulosa pues va a ser muy comúnmente vista en alimentos, ¿no? En yogur, en leches, en algunas bebidas, ¿no? Incluso en fórmulas infantiles y muchos otros productos también. Recuerden que la lactulosa pues ha sido un tratamiento indicado para estreñimiento, para también el manejo de hiperammonemias, pero también es muy útil como una molécula prebiótica. Y algo bien importante es que, les decía, para todos los prebióticos es importante establecer la dosis. Sin embargo, pues en la lactulosa se ha visto que en exceso podría generar meteorismo y diarrea, ¿no? Entonces, por ello es bien importante identificar cuál sería la dosis adecuada para nuestro paciente, que por supuesto esa dosis dependerá de la ingesta de otros prebióticos, dependerá de el estado de salud digestivo de nuestro paciente, la presencia de algunas otras patologías, etcétera. Vale, almidón resistente, también es uno de los prebióticos más comúnmente escuchados en los últimos meses. Este almidón resistente, como su nombre lo dice, recuerden que el almidón pues, es un polisacárido amiláceo, es decir, está formado por amilosa y por amilopectina. Pero este almidón resistente se genera cuando hacemos un cambio de temperaturas en nuestro alimento. Habitualmente, cuando nosotros calentamos este almidón, ¿no? Hay algunos tipos de almidón que van a favorecer que estos gránulos de almidón se hidraten, ¿no? Y posteriormente se gelatinicen, forman como un tipo de gelatina y sufren un proceso en industria alimentaria que se llama retrogradación. ¿No? Es decir, que hacen que se vuelvan resistentes cambian su forma estructural, ¿no? Y se vuelven resistentes a la digestión. Y al volverse resistentes, pues van a actuar como una fibra. Entonces suele ocurrir cuando ciertos alimentos los calentamos y los enfriamos. Existen diferentes tipos de almidón resistente. Aquí les muestro, tenemos 5 diferentes tipos de almidón resistente que se conocen así. Almidón resistente 1, 2, 3, 4 y 5. Y pues habitualmente, por ejemplo, del 1 al 3 los encontramos en alimentos, ¿no? Por ejemplo, algunos granos enteros, en plátano, en la papa, frijol, trigo, en algunas leguminosas, hojuelas de maíz, en algunos tubérculos. Y el almidón, perdón, el almidón 4, resistente 4 y 5 suelen observarse de manera ya más industrializada, ¿no? O que sufren algunas modificaciones químicas a nivel industrial. Entonces,
de los almidones resistentes, los que se han observado que tienen un efecto prebiótico suelen ser el 2, 3 y 4, ¿no? El almidón resistente 1 y 5 se ha visto que podría ser un candidato, sin embargo, no se ha demostrado que tenga ese efecto prebiótico. Y pues bueno, aquí les muestro una tabla en donde podemos observar a través de diferentes alimentos cuál es el contenido de almidón resistente. Si se dan cuenta, la mayoría pues suele ser plátano, ¿no? Pero plátano verde y algunos tubérculos, como por ejemplo camote, vean lenteja, pero hay algunas otras leguminosas cereales que tienen un menor porcentaje de almidón resistente por 100 gramos de alimentos, como el arroz, como el arroz integral, el garbanzo, haba seca, trigo, suele tener un menor contenido de almidón resistente. Vale, ahora, ¿son los únicos prebióticos que existen? No. Existen algunas otras moléculas, por ejemplo, gilo-oligosacáridos, los famosos SHOs. También se ha visto que tienen un efecto bifidogénico. Adicionalmente, se ha visto que tienen un impacto metabólico al favorecer un control de glucemia, de colesterolemia, de LDL colesterol. Adicionalmente, se ha visto que tienen una actividad antimicrobiana inmunomoduladora. También tenemos a los IMOs, los isomaltoligosacáridos, que en donde producen una fermentación parcial, ¿no? Y también se ha visto que tienen un efecto bifidogénico. También oligosacáridos de soya son algunos de los prebióticos también escuchados más comúnmente en los últimos años. Se ha propuesto que tienen un efecto bifidogénico, pero sí quiero mencionar que de ellos, estos tres que están viendo en pantalla, todavía no se conocen muy bien los mecanismos, todavía falta mucha investigación para poder conocer cuáles pueden ser los efectos que tenga en el humano. ¿Y cuál es el futuro? Pues bueno, se están hablando de algunas otras moléculas que pueden ser consideradas como prebióticas, como por ejemplo lacto sacarosa, que de igual forma pues se ha visto que podría tener un efecto bifidogénico, principalmente se ha visto en modelos in vitro, en células y en modelos animales, pero todavía falta mucho por conocer en ensayos clínicos, los estudios son limitados, y también oligosacáridos pécticos, ¿no? Que suelen de pectinas. ¿No? Entonces se ha visto que estas pectinas, al modificarse, pues, al fermentarse se pueden obtener ácidos que pueden tener un efecto prebiótico. Sin embargo, pues todavía hace falta conocer mucho acerca de ello. Entonces, por ejemplo, también hay otros que son los gluco-oligosacáridos, que son oligosacáridos basados en glucosas, que todavía no conocemos muy bien y que, bueno, ahí viene el futuro de estos prebióticos. Entonces, se están analizando muchas otras moléculas en donde se propone que pueden tener un impacto, sin embargo, pues todavía no se les ha podido dar ese título. Y como pueden observar, y se los comenté hace un momento, muchos de estos prebióticos los encontramos en alimentos habitualmente ingeridos en las dietas humanas. Sin embargo, pues también hay otros distribuidos comercialmente, ¿no? Ya les muestro aquí una tablita y algunos de ellos que se comercializan en México y que pues los podemos encontrar a partir de nombres comerciales ya establecidos y con algunas mezclas de estos oligosacáridos. Bueno, como pudimos observar, la mayoría de los prebióticos pues tienen un efecto bifidogénico. Aquí les muestro un resumen de los diferentes prebióticos que observamos y la mayoría tienen un efecto bifidogénico, ¿no? Hay algunos otros que pueden tener una modificación en el volumen de la materia fecal, etcétera. Ahorita les muestro ya un diagrama integrador. Ahora, aparte de estos hidratos de carbono, les decía que existen otras moléculas que suelen ser fitoquímicos, ¿no? Los fitoquímicos que pues son moléculas que consumimos también en muchos alimentos. Estos fitoquímicos suelen ser metabolizados, es decir, nosotros los consumimos, muchos de ellos suelen llegar de manera intacta, ¿no? Hasta nuestro colon, y en nuestro colon la microbiota, esas bacterias suelen modificar a estos fitoquímicos y producen sustratos secundarios.
¿no? Entonces, esos sustratos son los que pueden tener un impacto directamente sobre nuestra microbiota. Entonces, se ha visto y se ha asociado que muchos de estos fitoquímicos pueden modificar tanto la composición como la función de nuestra microbiota, pero también pueden relacionarse con un factor tanto protector como de riesgo para diversas enfermedades. Esto está súper interesante. Les voy a compartir algunos ejemplos de fitoquímicos habitualmente escuchados. Por ejemplo, ácido lágico, ¿no? Que lo encontramos habitualmente en frutas, ¿no? De coloración roja, de coloración morado, naranja, que cuando se metaboliza a partir de nuestra microbiota forman urolitinas y estas urolitinas son las que tienen un efecto prebiótico. Glucosinolatos, que las encontramos habitualmente en brócolis, crucíferas, col de Bruselas, que se metaboliza sulforano. Baicalina, que solemos encontrarlos en hierbas, ¿no? En muchas hierbas, muchas especias, suele metabolizarse baicaleína, que es la molécula prebiótica. Deitzeína, por ejemplo, que la encontramos habitualmente en la soya, en el tofu, se metaboliza Quol y esta es la molécula prebiótica. Curcumina, también estoy segura que la han escuchado, también suele tener derivados de la curcumina, como el tetrahidrocurcumina, que es la molécula prebiótica, quercetina, epigalocatequina, por ejemplo, del té verde, ¿no? Que suele metabolizarse a derivados también ácidos de catequinas y que todos estos metabolitos se ha demostrado que son prebióticos. Estos sí tienen el nombre de prebióticos y casi no hablamos de ellos. Así es que, bueno, esto es bien interesante. Les voy a comentar de forma muy breve algunos de los principales ejemplos y cómo es que se ha demostrado que tienen el efecto prebiótico, por ejemplo, de polifenoles. Vean a través de diversas fuentes que habitualmente son ingeridas, cebolla, manzana, té, alcaparras, arándanos, moras, cerezas, vino tinto, ¿no? Y los diferentes polifenoles que podemos encontrar, pues se ha visto que tienen y se les ha denominado como un duplibiótico. Em, ¿Qué significa esto? Que tienen dos funciones. Uno, el efecto prebiótico y otro, el efecto antibacteriano. De tal manera, pues que se ha visto que pueden favorecer y que pueden ejercer un efecto benéfico en la salud digestiva y metabólica del paciente. Aquí les muestro, por ejemplo, este es un estudio que se realizó en fenoles del té como prebióticos y pues vean, aquí les muestro la epigalocatequina, ¿no? Que es uno de los moléculas más escuchadas que encontramos en el té verde, por ejemplo, en el té negro, ¿no? La catequina, la epicatequina, y que se ha visto que cuando comparan, ¿no? Con algunos hidratos de carbono, vean, aquí tenemos algunos carbohidratos prebióticos y aquí tenemos a fenoles como prebióticos, se ha visto que tienen efectos muy similares en la respuesta antioxidante, en la respuesta antiinflamatoria, en la respuesta inmunomoduladora, en la protección de nuestra barrera intestinal, en la regulación del metabolismo de ácidos biliares y en el efecto bifidogénico. Por lo cual se ha visto que los fitoquímicos pueden tener un efecto prebiótico asegurado. Pasa lo mismo o algo muy similar con el omega 3, ácidos grasos poliinsaturados. Aquí les muestro de igual forma un estudio, es un estudio observacional y transversal en 876 mujeres, en donde se ha visto que a mayor nivel de omega 3 ingerido, que aquí lo manejaban entre 1 y 3 gramos, presentaban las personas, los pacientes, mayor diversidad bacteriana que adicionalmente mejoraban la actividad de la microbiota, ¿no? Favoreciendo que exista una mayor síntesis de ácidos grasos de cadena corta y que adicionalmente el ácido docoxahexanoico o DHA puede favorecer la producción de N-carbamilglutamato y que esta molécula mejora la función intestinal y reduce el estrés oxidativo. Así es que también se ha demostrado que tiene un efecto prebiótico importante.
Y también les comparto este artículo, está sumamente interesante, está bien bonito, porque también nos hablan de diversos compuestos fitoquímicos que encontramos en alimentos habitualmente consumidos y que se ha demostrado tanto en modelos in vitro como en modelos animales, como en ensayos clínicos, el efecto anticancerígeno que tienen, ¿no? A través de la modulación de nuestra microbiota intestinal, por supuesto. Aquí les muestro algunos, por ejemplo, la quercetina, que la encontramos en altas cantidades, por ejemplo, en cebolla morada, ¿no? En brócoli, en la miel, limón, etcétera. Y que vean aquí. Aquí les muestro cuáles son algunas de las referencias que se han utilizado con modelos humanos y vía oral para su ingesta. Ok, con 4 gramos se ha visto que es necesario para generar estos metabolitos que tienen un efecto prebiótico, ¿no? Que si se dan cuenta, pues son también sulfatos de quercetina. Otro de ellos, les dejo aquí el artículo, por cuestiones de tiempo no puedo profundizar en ello, pero se los comparto, está muy interesante y les aseguro que les puede llamar mucho la atención si queremos conocer un poco más acerca de estos prebióticos. Por ejemplo, antocianinas, que lo encontramos en el maíz azul, que somos muy afortunados de tenerlo en nuestro país, la dosis también en modelos humanos. Aquí les muestro, por ejemplo, la genisteína de la soya, epigalocatequina del té verde, la cafeína, ¿no? Que también en nuestro país solemos consumir mucho café, también se ha visto que puede ser considerado como una molécula prebiótica a partir de ácido propiónico etilcatecol. Y ácido lágico que también previamente les comentaba hace un momento, que a partir de las urolitinas son las responsables de ese efecto prebiótico. Ahora, también es importante comentar, pues, que muchos de estos fitoquímicos han sido estudiados en diferentes efectos, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias, en enfermedades cardiovasculares, neurológicas o neurodegenerativas, metabólicas o cáncer, este, pero muchos de ellos, pues, han sido estudiados en modelos animales, ¿no? O en modelos in vitro en células. Por lo cual, pues esta es una de las áreas de oportunidad en donde necesitamos más evidencia clínica, donde necesitamos hacer estudios en humanos que nos permitan conocer, pues, cuál es el efecto que puede tener, ¿no? Entonces, si bien ya se ha demostrado que tienen un efecto prebiótico, principalmente a través de un efecto bifidogénico y antiinflamatorio, pero bueno, ya tenemos algunas lucecitas por ahí con investigación básica que nos hablan que podrían tener un impacto en diferentes enfermedades. Ahora nuestro trabajo está en generar esta información, ¿no? Y por ello también quiero comentarles, pues, que siempre que estemos analizando un prebiótico, es fundamental, pues, identificar en qué esos resultados, en qué modelo lo están indicando. Aquí les muestro un triángulo, ¿no? Donde nos indica cómo va el proceso. Siempre pues se inician o casi siempre se hacen estas investigaciones en un modelo in vitro, en un modelo celular. Posteriormente se valida en un modelo in vivo pequeño, suelen ser animales, ¿no? Y posteriormente ya se hace un ensayo clínico en humanos para que se defina la clasificación como una molécula prebiótica y la comercialización. Así es que mucho ojo. Si ustedes están viendo, se enfrentan con una molécula que la hacen llamar prebiótica y no tiene una evidencia clínica sustentada, no la podemos comercializar, por supuesto, ni indicar hasta que no estemos seguros de que cumple con todas las características que previamente hemos comentado. Ahora, mecanismos de acción. ¿Cómo actúan estos prebióticos? Pues bueno, no les pretendo explicar esta diapositiva, ¿no? Son muchas vías moleculares, pero a veces esto también lo dejamos a un lado, ¿no? Y que es que estas moléculas prebióticas, todos los alimentos y los compuestos alimentarios tienen la capacidad de activar o apagar estas vías, ¿no? Estas vías moleculares y que el desenlace final de la vía molecular es un efecto biológico. Así es que no nos olvidemos también de identificar cuáles son estas vías que se apagan o se encienden y que por tanto nos van a permitir ver esto, el efecto biológico final.
Eso es bien importante. Bueno, aquí les muestro cuáles son algunos mecanismos de acción principalmente asociados a prebióticos. Les comentaba, uno de los más importantes es el efecto bifidogénico, pero también los prebióticos tienen la capacidad de regular la acción de enzimas hepáticas lipogénicas, aumentando la producción de ácidos grasos de cadena corta. También se ha visto que tienen la capacidad de regular la función del tejido linfoide asociado a intestino y favorecer un aumento de la producción de inmunoglobulina A, por tanto, mejorar la respuesta inmunológica a nivel intestinal de macrófagos, de linfocitos, de leucocitos. También los prebióticos tienen la capacidad de disminuir el pH intestinal y adicionalmente aumentar la absorción de ciertos micronutrientes, ¿no? Principalmente minerales, calcio, hierro y magnesio. Así es que esto también es sumamente interesante para conocer un poquito más a detalle, pues, cómo es que actúan. También ya hay estudios, por ejemplo, aquí les muestro uno de los más importantes, en donde podemos identificar la evidencia clínica que asocian el uso de ciertos prebióticos hacia enfermedades particulares, ¿no? Por ejemplo, obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, dislipidemia. ¿Cuáles son los prebióticos principalmente recomendados y utilizados? GOS, FOS e inulina. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Hay prebióticos relacionados o recomendados? Sí. Por ejemplo, inulina, lactulosa. Por ejemplo, alergias, FOS y GOS. ¿No? Entonces hay muchas patologías en donde ya se ha identificado clínicamente cuáles pueden ser algunos de los prebióticos principalmente recomendados. Y aquí les muestro con esta diapositiva una integración, ¿no? En donde podemos ver probióticos, prebióticos, cuál es el efecto de la actividad antimicrobiana que tiene, ¿no? Y que a partir de ello, de la producción de estos péptidos, tienen la capacidad de ejercer un control glicémico, pero a su vez estos ácidos grasos de cadena corta tienen la capacidad de interactuar con diferentes receptores a nivel intestinal, de esta manera favorecer la producción de diferentes hormonas, como por ejemplo GLP, PYY, y que de esta manera también tienen un impacto o una asociación con el control de hambre y saciedad y por tanto podrían ser benéficos para el manejo de obesidad, pero de igual forma con la respuesta inflamatoria, ¿no? Con la respuesta en la protección de nuestra barrera intestinal, de la producción de proteínas que participan en la unión célula-célula y por tanto mejorar esta barrera intestinal. Cuidar, también tienen un impacto directo sobre la disminución de citocinas proinflamatorias como interleucina 10, TNF-alfa, interferón gamma, y a partir de ello se ha asociado con un control glucémico y con una disminución del estrés oxidativo. Así es que los mecanismos son muy grandes, ¿no? Y por tanto, ya para terminar con esta sesión, quiero comentarles de algunas moléculas no prebióticas, ¿no? Si se dieron cuenta, previamente nos enfocamos a esto, en las moléculas prebióticas, pero les comentaba que hay sustancias que pueden afectar a nuestro microbioma, es decir, que no son prebióticas, pero que sí pueden modificar a nuestro microbioma. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues, por ejemplo, proteínas, lípidos, ¿no? Vitaminas o incluso algunos tipos de fibra. Ya algunos de ustedes probablemente cuando accedieran a algunas otras clases vieron que, por ejemplo, los lípidos, ¿no? Las dietas altas en grasas, principalmente grasas trans, o algunos tipos de ácidos grasos saturados, principalmente de cadena muy larga, se ha visto que este tipo de dietas pues reducen la cantidad total de bacterias, reducen la diversidad de nuestra microbiota intestinal y también pues la funcionalidad de esa microbiota, modificando la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y les decía también algo bien importante, pues son las vitaminas. Seguramente han escuchado de un eje micronutrientes-microbioma, ¿no? Es decir, es una relación que tienen nuestros micronutrientes, principalmente vitaminas y algunos minerales, con nuestra microbiota intestinal. Entonces sabemos que, como lo pueden observar aquí, nuestra microbiota puede producir vitaminas, pero también consume vitaminas.
por lo cual, pues si nosotros no consumimos o no tenemos una biodisponibilidad adecuada de estas vitaminas, puede impactar directamente sobre la diversidad de nuestra microbioma, de nuestra microbiota, y por tanto, pues tener un impacto en la salud del huésped. Aquí les muestro dos ejemplos muy sencillos, que también este es otro tema súper amplio que podríamos abordar, pero que esto nos da una pauta para generar esa curiosidad y empezar a investigar acerca de ello. Por ejemplo, se ha visto que suplementar con vitamina A, C, B12 y D puede contribuir a cambios en la composición de nuestra microbiota intestinal, ya que favorece la colonización de Bifidobacterium, Lactobacillus y Roseburia. Y, por ejemplo, se ha propuesto que la suplementación con hierro, calcio y zinc podrían también modular a nuestra microbiota intestinal, ¿no? Entonces, como pueden observarlo aquí, a partir de este eje bidireccional, podemos modificar directamente esta diversidad y esta composición. Y que se diga de las vitaminas hidrosolubles. ¿No? Se ha visto que, por ejemplo, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 pueden tener un impacto no solamente en la respuesta antiinflamatoria, ¿no? Antioxidante, sino en muchas otras respuestas que van a asegurar la modificación o el crecimiento de ciertos microorganismos considerados como benéficos. Aquí les dejo un resumen para que ustedes lo puedan tener y lo puedan ir analizando un poco más a detalle. Y bueno, ya con esto nos lleva al final. ¿No? Que en muchos de los casos van a haber simbióticos, van a escuchar de esa combinación de prebióticos y probióticos. No es el tema central de la sesión del día de hoy, pero sí quiero comentarles que estos simbióticos pues tienen como objetivo el seleccionar un probiótico y un prebiótico que ejerzan un efecto positivo a la salud del huésped. Y aquí les muestro cuáles son algunas de las principales combinaciones de estos probióticos y prebióticos. Si se dan cuenta, suelen haber combinaciones de Lactobacillus, Bifidobacterium o algunos Streptococcus con inulina, FOS y algunos GOS. ¿No? Entonces van a ser de los más comúnmente escuchados y conocidos, y esto es lo que les permite entonces a los simbióticos ser complementarios o ser sinérgicos. Que bueno, esto también ya lo podrían observar un poco más adelante cuando se tenga una clase de simbióticos. Y bueno, de igual forma, esto se ha visto, algunos ensayos clínicos ya han mostrado que combinaciones de estos simbióticos pues pueden tener un impacto directo sobre la respuesta inflamatoria, inmunológica, antioxidante del paciente, pero en su mayoría asocia a una respuesta antiinflamatoria. Entonces, ya para finalizar esta sesión, quiero dejarles este mensaje. Es fundamental tener presentes cuáles son los criterios mínimos para definir un prebiótico. No a toda molécula podemos llamarla prebiótico. Y hay moléculas que son prebióticas que a veces las subestimamos mucho. Entonces es importante tener en cuenta esos criterios. De igual forma es importante conocer cómo se clasifican, en dónde las encontramos, cuáles son los mecanismos de acción y los beneficios que tiene nuestro paciente. ¿Por qué? Porque al igual que un probiótico, necesitamos seleccionar de manera adecuada y oportuna nuestro prebiótico ideal para cada paciente y que eso permita asegurar el beneficio en nuestro paciente, en la salud del paciente. Y finalmente, recuerden que es un tratamiento coadyuvante. El hecho de administrar un prebiótico, si no se realizan modificaciones adicionales básicas, no vamos a poder observar el efecto que nosotros esperamos. Y pues bueno, ya hay mucha evidencia en donde muestran que esta terapia PPSP, es decir, probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos en conjunto, representan mecanismos directos que nos permitan modular tanto la composición como la actividad de nuestra microbiota. Y vean todos los mecanismos asociados. No se enfoca únicamente en la ingesta del prebiótico, sino cuáles son esos sustratos secundarios que se forman a partir de su metabolismo y por tanto, pues todos los efectos que podría tener, tanto un efecto bifidogénico como la activación de vías de señalización, las vías moleculares, como la permeabilidad de la barrera intestinal, etcétera. Pero hay ensayos, ¿no? En donde ya nos demuestran que esto puede generar un control
ante diversas patologías. Pues les agradezco mucho, les comparto mi contacto si en algún momento tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Y pues Uri, te agradezco mucho por el espacio y pues bueno, quedo atenta a cualquier duda. Hola, doctora Hola, Estefanía, doctora Estefanía, buenas noches. buenas noches. Ay, ¿se me Hola, escucha bien, perdón? sí, se escucha perfecto. Excelente. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Como siempre, una maestra. Excelente. Genial su ponencia. Nuestro chat se encuentra abierto en caso de que haya alguna duda. Permítanme un segundito. Perfecto. Nuestro chat se encuentra abierto en caso de preguntas. Y pues bueno, ya empezamos con nuestra primera pregunta. Em, bueno, pues son nuestras primeras felicitaciones. Como siempre, doctora, muchísimas felicidades. Tenemos muchas felicitaciones de la doctora Dalila, del doctor Ismael. Ok. Tenemos una pregunta, doctora. Vamos a leer la pregunta. Perdón, se movió. Es que están llegando. Ay, perdón. Vamos a cerrar el chat un poquito porque sí, se me mueven las preguntas. Perfecto. Dice nuestra primera pregunta, ¿cuál podría ser el papel de prebiótico en temas de cicatrización? Ok, es una pregunta bien interesante. Pues fíjense que no hay todavía estudios, ensayos clínicos en donde evidencien que un prebiótico puede modificar la respuesta de cicatrización, ¿no? Todavía no lo hay. Sin embargo, ¿qué es lo que sí se conoce? Bueno, quienes me conocen seguramente recuerdan que me apasionan las vías moleculares, ¿no? Entonces, amo biología molecular. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Pues fíjense que los prebióticos sí tienen la capacidad de activar ciertas vías moleculares. Seguramente han escuchado una vía que se llama de las MAP sinasas o IRS, PI3K-AKT o mTOR. Estoy segurísima que las han escuchado. ¿Por qué les menciono estas vías? Porque estas vías regulan múltiples funciones como por ejemplo la división celular, la diferenciación celular, ¿no? Entonces, sí ha propuesto que algunas moléculas prebióticas encienden esta vía y por tanto, pues regulan funciones como, o podrían regular funciones como, por ejemplo, la reparación de tejidos. ¿No? Entonces, a pesar de que todavía no hay evidencia clínica suficiente, yo podría pensar que algunos prebióticos sí podrían tener esa capacidad, ¿no? Sin embargo, pues necesitamos más estudios para poder asegurarlo. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Continuamos con las felicitaciones y nos pregunta Jonathan, para un paciente con colitis, ¿es recomendable los probióticos? Ok, vale, es bien interesante también esa pregunta. Sí, sin embargo, pues es importante también identificar, en primer lugar, hacer un correcto diagnóstico de síndrome de intestino irritable, ¿no? En segundo lugar, identificar cuál es el subtipo de síndrome de intestino irritable. No va a ser el mismo tratamiento si nuestro paciente tiene predominio de diarrea o predominio de estreñimiento o mixto. Y también, pues siempre vamos a ir de la mano del tratamiento nutricional, ¿no? O dietético. Recuerden que en muchos de estos casos pues se utiliza una dieta baja en FODMAP y pues sí es importante en esa situación cuidar la fermentación de esos hidratos de carbono en la dieta FODMAP, ¿no? Porque recuerden que ahí vamos a limitar algunos hidratos de carbono que pueden ser fácilmente fermentables y en algunos de ellos pues podemos encontrar por tanto a prebióticos. Entonces, sí hay evidencia científica que demuestra que sí se pueden indicar prebióticos, siempre es personalizado, por supuesto, pero en su mayoría, pues nos podemos dirigir hacia fibras que son que tienen baja capacidad de fermentación o también otras moléculas prebióticas como por ejemplo fitoquímicos que en este caso pues tendrían una función importante para modular la sintomatología de nuestro paciente y buscar el efecto
benéfico en ellos. Extraordinario. Doctora Estefanía, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por la gran ponencia y por el reciente doctorado. Es para mí un honor y un placer acompañarle el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa de nuestra sesión de hoy porque es un programa y es una sesión muy especial. Le vamos a dar la palabra al doctor Uriel Barraza Muñoz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y doctor Uriel, bienvenido. Gracias, gracias, felicidades, Steffi. Una maravillosa clase. Muchas veces nos preguntan el tema de la cepigala-tocatequina, los polifenoles. Oye, ¿entran como prebiótico? ¿Cómo no? Y pues ya vimos que sí. Muchas gracias, Esther, por esta gran clase y pues de nuevo, ¿no? Por aceptarse nuestra directora académica. Y pues ya vieron, todos el día de hoy, nuestros 446 asistentes que pensamos que se iban a meter solo 300. eh, pues ya conocen a nuestra directora y pues ya verán el nivel que le pondrá a todos los programas que vamos a presentar en estos días. Muchas gracias, Steph. Un abrazo. Gracias, Uri. Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Bueno, vamos a continuar. Déjenme hacer coanfitriona a la maestra Goretti, quien es nuestra coordinadora del siguiente programa. ¿Ok? La maestra Goretti tiene una amplia experiencia en la parte clínica, es decir, en pacientes, con lo que acaba de decir la doctora Estefanía, en la personalización, en este caso de prebióticos. Fíjense que yo asistí justo a un taller que el equipo de la maestra Goretti nos dio al grupo de MedScientific, al grupo del diplomado, en microbiota y desde ahí me enamoré de los prebióticos cuando yo era un probiótico, ¿no? Nada más. Entonces, nos dimos a la tarea y ella tuvo la misión de desarrollar un programa, justamente donde les decía yo, les demos ese papel que merece y esa importancia, porque siempre nos vamos como que a las cepas bacterianas, ¿no? Ahora vamos a irnos a los prebióticos. Así es que les presento a la maestra Goretti. Ah, ok, perfecto, ya me están compartiendo el programa, muy bien. Bienvenida, maestra. Hola, Uriel. Buenas noches. Muchas gracias. Una ponencia me gustó mucho. Muchas felicidades, doctora, si sigue por aquí. Y pues sí, este curso que traemos para ustedes es justamente, como lo dice el pre, en vez del pre que te echas para el gimnasio, pues este es el pre de los bióticos, ¿ok? Es con el objetivo, la ilusión de que ustedes, que estamos en este mundo de los bióticos, de los probióticos y ahora de los posbióticos, pues conozcamos realmente todo este panorama. eh, para mantener, primero que nada, vivos a esos probióticos que ya estamos consumiendo, saber de dónde están saliendo esos posbióticos que ahora, pues estamos investigando, estamos tratando. Y pues para eso ocupamos bases sólidas. Entonces este curso es justamente para eso, para conocer un poquito más de los prebióticos. Durante la ponencia de la doctora, de hecho, ella nos mencionaba que hay que cuidar mucho la dosificación, escoger el prebiótico adecuado, saber cuál sí, cuál no, cómo darlo, que no son dulces, vaya, que se tienen que dar con mucho cuidado y muy metodológicamente. Y es correcto. En este curso tú vas a aprender a hacer eso. Este, pues ¿qué les puedo decir? Ok, aquí les voy a presentar un poquito del programa, de lo que vamos a ir viendo durante pues este mes de curso. Son 17 horas curriculares. Vamos a tener ponentes magníficos. Entonces, si nos hace favor de pasar la siguiente para presentarles un poquito del temario del programa académico que nosotros vamos a estar presentándoles a ustedes, que básicamente pues es, primero que nada, los fundamentos básicos. Ustedes ya lo saben, pero siempre hay que reacomodar esta información porque pues estamos entrando a un nuevo campo pues ya más específico de dosificación de tratamientos. Entonces, fundamentos básicos, vamos a conocerlos y un tema que es súper importante es el microbioma. Yo sé que tenemos conocimiento general de él, pero aquí lo vamos a especificar para guiarlo hacia el mapeo del microbioma humano. Sí vamos a hablar de disbiosis, pero
también es importante saber cuándo no es disbiosis, cuándo el microbioma es funcional para la persona que lo tiene, vaya. ¿Qué estudios se mandan a hacer o qué estudios se hacen? En este caso, pues vamos a mencionar un poquito sobre los coprocultivos de microbiota para poder determinar en qué porcentajes tenemos los microorganismos, qué tenemos que modificar, porque vaya, tanto los prebióticos, bueno, todos los bióticos en general tienen que tener un objetivo, no los podemos dar pues simplemente sin fijarnos toda la historia clínica y en este caso con este estudio ya más especificado. Entonces aquí vamos a ver cuándo se realiza el estudio, cómo se interpreta, para qué nos va a servir y pues para ello ocupamos sentar las bases del microbioma en cuanto a la digestión, en cuanto al sistema inmunológico, al sistema nervioso central. Después de esto, pues vamos a ver los beneficios de los prebióticos ya de forma más dirigida y específica. En cuanto a salud digestiva y metabólica, sí, pero en todos los sistemas. Vamos a ver a más profundidad los tipos de fuentes de prebióticos. Ahorita ya nos mencionó la doctora Fosgos, inulina, que son uno de los que vamos a estar repasando y viendo los mecanismos de acción de una forma más específica para que ustedes sepan qué es lo que estamos dando a nuestros pacientes, qué es lo que queremos lograr con esto. Después de esto, está diseñado para que ustedes también aprendan, pues justamente esta tarea tan importante que nos mandó la doctora de saber cuándo dar, dónde encontrarlos. Pues justamente aquí vamos a ver esta información, en qué alimentos los encontramos y también la extracción de prebióticos. Desde la fibra, también vamos a tocar el almidón resistente, específicamente el RS3 el mucílago de chía, de linaza, de amaranto, vamos a ver pectinas, vamos a ver betaglucanos, cómo se hace la extracción más efectiva de estos prebióticos. ¿Para qué? Para que sí me sirva como un excelente pues, prebiótico para mi probiótico y hacer que sobreviva, porque vaya, no va a servir de nada que yo esté dando probiótico o posbióticos si no estoy logrando generar un ambiente adecuado en el intestino. Entonces, yo puedo dar todos los probióticos que quiera, pero nunca se va a quedar el microorganismo ahí, nunca se va a quedar el probiótico ahí si no genero un ambiente en el que el probiótico se sienta a gusto, porque al final de cuentas es un microorganismo vivo y eso es súper importante. Entonces, en este curso ustedes van a aprender cómo extraer estos prebióticos para poderlos dar a nuestros pacientes. También tenemos que ver fermentaciones en cuanto al yogur, kefir, cruchut. Vamos a ver cómo se llevan a cabo fuera pues el intestino, obviamente pues en los mecanismos de acción de los prebióticos vamos a ver fermentaciones intestinales, pero en las fermentaciones previas que nosotros utilizamos como prebiótico. Vamos a ver un poquito de enzimas que hay, cómo son importantes y muchas veces solo no sabemos sus nombres, pero las enzimas nos van a trazar el camino para nosotros conocer horarios, conocer a qué hora yo voy a dar mi prebiótico a mi paciente, a qué hora yo voy a consumir mi prebiótico. Vamos a saber cómo incorporarlos a la dieta, tanto en un menú como horarios, ajustes. También vamos a trabajar un poquito de educación alimentaria porque queremos hacer que el consumo de prebióticos sea de forma natural y muy orgánica en la dieta humana. Y pues obviamente va a estar la prescripción de prebióticos, la prescripción de prebióticos, que más que nada es saber si la dosis que estamos dando es correcta, si es para la patología que lo estamos dando, si no, pues cambiar de prebiótico, también en qué cantidad, es decir, la dosis va enfocada en los efectos secundarios que esta pueda tener. Sí pues, se pueden llegar a presentar, por ejemplo, diarreas o un poquito de moco a la defecación y ahí tenemos que tener claro
que hay que, por ejemplo, bajar la dosis, ir manejándola. Entonces, toda esta sintomatología que se va a ir presentando en la incorporación de estos prebióticos es para que ustedes conozcan cómo detectarla y en qué momento subir, disminuir la dosis. Porque a pesar de que hay estudios al respecto, recordemos que pues hay que individualizar el tratamiento siempre a nuestro paciente. Y para finalizar este curso, pues vamos a ver la formulación de prebióticos y sus aplicaciones clínicas. Y nos vamos a ir a las patologías, pues, crónicas más recurrentes aquí en México: hipertensión arterial, obesidad, diabetes, síndrome del intestino irritable, que ya todos se diagnostican a sí mismos solitos. Entonces también vamos a aprender un poquito del manejo sobre estas patologías, teniendo a los prebióticos como un coayudante. Entonces, realmente este curso es totalmente para ustedes, para que conozcan qué hacer y cómo hacerlo. Repito, hay que generar un ambiente ideal en el intestino del paciente para que los microorganismos benéficos, los que le van a ayudar, decidan quedarse ahí y pues seguir su reproducción dentro de nuestro intestino, y que nosotros obtengamos todos los beneficios que merecemos tener. Entonces, esta es la base de todos los bióticos. Es muy importante conocer esta información. Entonces, pues esta es una invitación a todos ustedes a este curso que estará increíble. Además, tendremos unos ponentes bastante preparados, entre ellos, pues la doctora Estefanía, aquí su servidora, el doctor Uriel, el maestro Juan Bosco. eh, y bueno, pues ustedes ya conocen su perfil, ya han estado en sus clases. La verdad es que va a estar muy rico este curso. Espero que se les super antoje e inscribirse, porque pues es el inicio a cursos que se vienen después, que ustedes van a poder entender y disfrutar muchísimo más. Entonces, pues el día de hoy, por estar aquí ustedes, vamos a tener un descuento automático por su asistencia del 20%. El costo regular del curso va a ser de 1,000 pesos para profesionistas, 500 pesos para estudiantes, y justamente con su registro de asistencia van a poder acceder al 20% de descuento sobre estos costos. Entonces, de 1,000 pesos les queda en 800, y a los estudiantes de 500 pesos les quedaría en 400 pesos. Las inscripciones pues van a estar abiertas oficialmente hasta el 16 de este mismo mes, y se cierran iniciando agosto. Entonces, es un curso de mucho aprendizaje, de mucha calidad, y que ustedes van a poder profundizar en justamente estos temas que son las principales dudas que siempre hay en todas las ponencias. ¿Cómo lo doy? ¿Cuándo lo doy? Ok, pero dime en qué dosis. Ok, dime en qué producto uso, qué marca me recomiendas. Bueno, pues en este curso vas a tener todas esas bases para que pues ahora sí te empieces a volver un experto en microbiota. Perfecto. Es lo que dice la maestra Goretti, es clave. Debemos de generar un ambiente idóneo para que nuestras bacterias, cepas probióticas que ya tenemos en nuestro intestino, generen ese microambiente y pues empiecen a desarrollar mejor, ¿no? Entonces, pues he aquí el curso que tenemos para ustedes y cómo incorporarlo. Este curso incluso va a tener una parte práctica si desean llevarlo al taller práctico para que incluso puedan hacer esto en casa. Les vamos a enseñar. No es parte del programa académico como tal. Primero es la parte de la teoría. La práctica será opcional, pero también estamos abiertos a enseñarles estos productos para que los hagan ustedes en casa y también enseñen a sus pacientes, o incluso pues se los den a sus pacientes, ¿no? Así es que, pues ya como lo mencionó la maestra Goretti, quien es nuestra coordinadora del programa de prebióticos, eh, pues están todos ustedes al estar aquí, además de su constancia gratuita del día de hoy, van a ser acreedores al 20% si desean inscribirse. Si no, bueno, pues está bien. Y en el enlace de asistencia que en un momento van a poner en el chat,
Ahí llenen sus datos para hacerles sus constancias, mismas que les van a llegar el día viernes por mail. Y ahí mismo en la última pregunta, me parece, pusimos eso. ¿Deseas inscribirte con este 20 de descuento? Hacemos siempre dos precios, ¿no? El precio para el profesional de la salud y el de estudiante universitario. Entonces, como lo mencionó la maestra, del precio original de 1,000 pesos o 500, pues es 800 y 400 pesos. Es una sola exhibición y pues básicamente eso es todo. Así es que nos apoyan poniendo el enlace de asistencia, por favor. Listo, va a estar aquí abierto unos 5 minutos y la sesión se cierra automáticamente. Así es que vayamos todos a llenar la asistencia. Y muchas gracias, doctora Estefanía, maestra Goretti y al equipo de Med Scientific por estar aquí. El día viernes tenemos una sesión de analizando desde el punto de vista de medicina interna la hemoglobina glicada para decidir el tratamiento o el seguimiento de nuestra terapia para el paciente con diabetes tipo 2. Les mandaremos la invitación a todos los que están aquí para que se puedan unir el día viernes también. También tienen constancia gratis esta semana de reingreso a nuestras actividades. Las dos charlas tienen constancia